Buenas noches, amados hermanos. Es un gozo y es una alegría estar otra vez reunidos todos juntos. Habemos más el día de hoy por la gracia de Dios, y los que nos ven a través de las redes sociales, que es una bendición tenerlos acá también todos reunidos. Queremos orar dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da a todos acá, hermanos, de congregarnos. Vivimos en un país donde hay libertad de culto, y eso nos permite con libertad adorar al Señor, predicar su evangelio y practicar nuestra fe en libertad con el gozo del Señor. Y eso no tiene precio, considerando que hay países donde nuestros hermanos están siendo perseguidos y hasta matados, asesinados por el nombre del Señor. Señor, en esta noche, Padre, hay un deseo profundo en nuestro corazón, Señor, de encontrarnos contigo, Señor, de caminar contigo, Señor, de aprender de ti, Señor, de compartir lo que tú nos das con otras personas, de llevarte a nuestros hogares, Señor, para que el ambiente y la presencia tuya, Señor, estén presentes en todo momento, Señor. Y en esta noche venimos a reunirnos y traemos una ofrenda de alabanza, Señor. Traemos nuestras vidas mismas como una ofrenda encendida para ti, Señor. Líbranos de pensamientos que no son acordes, Señor, a la adoración que queremos presentar a ti. Líbranos también, Señor, de las preocupaciones, Señor, que pueda hacer que nos estén en determinado momento distrayendo, Señor. Y que nosotros podamos centrar nuestros ojos, olvidarnos de nosotros mismos y concentrarnos, Señor, en tu misma presencia, en presentar este sacrificio de alabanzas a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Me acompañan, hermanos, con una lectura que para mí es de bendición y que quiero compartirles a ustedes. Es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Quisiera leer los primeros 3 versículos, hermanos. Si me acompañan, les doy un tiempecito aquí para que encuentren sus versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Amén. 40 días gloriosos que el Señor estuvo compartiendo con su pueblo. Aleluya. Ya quisiéramos, ¿verdad, hermanos, tener al Señor aquí 40 días. No nos perderíamos ni un día en estar asistiendo a esas pláticas, a ese compartir. ¿Verdad que sí? Pero les comento, amén, Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Donde 2 o 3 en su nombre estén, allí estaré. Hay muchos que contradicen eso y dicen, no, eso no es así, Él no está, solo si estamos autorizados por la jerarquía alta para estar reunidos, si no, no, Él no está. Pero Él está aquí. En el deseo que hemos expresado en días anteriores de que cantemos himnos, hermanos, himnos congregacionales, traemos en este día para que cantemos este himno que tienen en sus hojitas, que se llama Entera Consagración. Vamos a cantarlos con el entendimiento, hermanos, poniendo todo nuestro corazón en esa letra gloriosa, y cerremos nuestros ojos, y solo para leer las letras de la hojita tenemos permiso para abrirlos. Aleluya. Consagrada a ti, Señor, que
manos, Señor. Toma nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Los traemos como una ofrenda, Señor, como una ofrenda viva para ti, Señor. Queremos amarte, queremos entregarnos a ti, Señor. Queremos darte un sacrificio de alabanza, Señor, a ti, el omnipotente, Señor. Aleluya. Ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora ya no soy igual, ahora Cristo vive en mí, ahora Cristo vive en mí. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora Cristo vive en mí. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor, brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Aleluya. Viviré este día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Y me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Y me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Viviré este día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Y me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Y me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Exalto al Señor, exalto al Señor, cantaré la obra de su grandeza, cantaré de su gracia, de su gran bondad, porque en ellos tengo libertad. Exalto al Señor, entraré por sus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Viviré este día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Y me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Y me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor, brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor, brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Se siente la alegría en el ambiente, hermanos. Tenemos que brotar en gozo y alegría. Se rebalsan nuestras copas ante la presencia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo.
es glorificado, dijo el Señor. Aleluya. Aleluya, tu nombre, oh Señor. Te adoramos, Señor. Glorifica tu nombre, glorifícate, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya al Hijo de Dios, al Cordero. Te adoramos, Rey de Reyes. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Tú el digno, el Cordero de Dios que dio su vida. Te alabamos, oh, te bendecimos, Jehová, nombre más hermoso que todos los nombres, es tu nombre, oh Señor. Aleluya, fluye en medio de nosotros, Señor. Aleluya. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate a ti, Señor. En medio nuestro, glorifícate. Muévete, muévete, te necesitamos. Hoy te necesitamos. En este momento te necesitamos, Señor. Glorifícate. Glorifícate en mi vida. Glorifícate hoy en mí, Señor. Glorifícate. No puedo vivir sin ti, Señor. No podré vivir sin ti, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Exalto al Señor. Exalto al Señor. Cantaré de la honra de su majestad. Cantaré de su gracia y su gran bondad. Porque en ello tengo libertad. Exalto al Señor. Cantaré de la honra de su majestad. Cantaré de su gracia y su gran bondad. Porque
damos el tiempo a nuestro hermano Gerson, hermanos, con la enseñanza de esta noche. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches, qué bueno verlos y tenerlos aquí, nuestros amigos y hermanos aquí en nuestra casa, en nuestro hogar, y a los que nos están viendo o los que verán este video más adelante. Y en verdad qué bendición es poder estudiar la palabra de Dios, y eso es lo que queremos hacer en esta noche, en estos tiempos, ¿verdad? Que podamos estar estudiando, estamos estudiando la primera epístola de Juan. Son 3 epístolas y la semana pasada vimos el capítulo 1, ¿verdad? Un capítulo muy hermoso. Amén, hermanos. Amén. Y queremos hoy empezar a ver el capítulo 2. No sé qué tanto vamos a poder avanzar porque no quiero tardarme mucho, no quiero cansarlos a ustedes también. Pero en el capítulo 2, el primer tema que se ve es la comunión y el problema del pecado. Ay, no, yo no quiero escuchar acerca de esto, ¿verdad? Del pecado. Pero hermanos, hay esperanza, y eso es lo que nos anima, o lo que nos debe de animar como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, amén. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, el pecado, y lo vamos a ver en este segundo capítulo, debe de ser algo que debemos de rechazar, pero con la gracia del Señor. En Primera de Juan, el segundo capítulo, bueno, en general, uno de los propósitos, quiero empezar diciéndoles eso, uno de los propósitos por el cual el autor, quienes creemos nosotros que fue Juan, fue para escribir esta carta, era para que nosotros dejáramos de pecar. Ay, Gerson, pero eso es difícil porque estamos caminando en este mundo, y ¿quién no peca, verdad? Todos fallamos, nos enojamos, alegamos y entre veces se nos pasan las rayitas, ¿verdad? Pero miren, no es que seamos perfectos, no es que andemos caminando en este mundo como angelitos, no, eso lo vamos a hacer solo cuando lleguemos al cielo. Pero miren este capítulo 2, cómo empieza, dice... ¿están todos ahí en el segundo capítulo de Primera de Juan? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Desde ahí está diciéndonos la razón por la cual nos está escribiendo esta carta. Hijitos míos, ¿verdad? ¿Qué amor es? Yo le hablo a mi hijo, ¿verdad? Dani, ¿verdad? O Grace, y hermanos aquí, yo creo que a sus hijos también, con amor les escribimos o les hablamos. Entonces eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa frase, hermanos. ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos en Primera de Juan 1:8? ¿Quién me puede leer 1:8? ¿Qué dice 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, el 1:8 deja claro que el pecado es un hecho. Hermanos, si nosotros decimos, no, yo no peco, ¿verdad? Yo siempre ando haciendo las cosas bien y siempre procuro hacer el bien. Y no está mal que procuremos hacer el bien a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a los que nos rodean. Eso está bien, pero no nos engañemos a nosotros mismos. Somos pecado, hay pecado en nosotros. Entonces, si yo digo, no peco, me estoy engañando solo a mí mismo, ¿verdad? Entonces, no es un hecho ocasional. Hermanos, una vez más, si nos levantamos, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado esa frase, uy, yo creo que hoy te levantaste con el pie izquierdo. ¿Por qué nos dicen normalmente ese dicho? ¿Porque andamos muy contentos? No, porque andamos enojados, andamos maltratando, y mira, y vos qué, y esto y lo otro. Entonces, estamos, ¿verdad? No es un pecado grave, pero son actitudes incorrectas. Sí, hay pecados, ¿verdad? Si yo voy y mato a alguien, eso es un pecado también. Si yo, ¿verdad?, cometo algo que va en contra de lo que agrada a Dios, eso es un pecado. Entonces, 1 Juan 1:8, eso lo vimos la semana pasada, nos deja claro que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros vamos a pecar.
¿Qué dice? Solo para recordarnos, esto es un repaso. 1:9, el siguiente versículo del primer capítulo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Entonces hay esperanza porque dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, es cierto, fallamos, es cierto, hay pecado en nosotros, pero si yo vengo y confieso esos pecados, ¿a quién tengo que confesar esos pecados? A Dios. ¿Verdad? Yo puedo venir, ustedes pueden venir delante de Dios y en su oración, en privado, ¿verdad? En su habitación, ¿verdad? Buscar al Señor, pedirle al Señor, Señor, yo te confieso mis pecados, mira, esto tengo mala actitud o he hecho esto, ¿verdad? Tal vez hemos robado, tal vez no, lo que sea, cualquier pecado, lo podemos confesar y si lo confesamos, vamos a ser perdonados. Entonces, pero Juan deja claro que él quiere que todos los cristianos, nosotros que somos seguidores de Jesucristo, tenemos que estar preocupados. No por eso, yo he visto gente que dice que se va a un extremo y dice, bueno, si soy pecado y todo el tiempo peco, entonces no me importa, ¿verdad? Y por eso yo voy a engañar a mi esposa, por eso yo voy a andar peleando en la calle con cualquier persona que se me ponga enfrente. Viven una vida que no les importa si pecan o no pecan. Y hermanos, eso no está diciendo aquí. Está diciendo que sí pecamos, pero debemos procurar, debemos anhelar, debemos buscar cada día hacer cosas que no son pecado, ¿verdad? Que agradan a Dios. Y lo vamos a ver. Una razón por la cual se escribe esta carta entonces es para, hermanos, ¿para qué es? Para que no pequemos, ¿verdad? No pequéis, dice ahí. Entonces, Juan anteriormente rechaza la idea que podemos llegar a ser perfectos y sin pecado. Yo creo que ya les dije esto en una ocasión. Yo me recuerdo un día alguien le dijo a mi mamá, ¿verdad? Le dijo, ay, y para ser cristiana como usted, le dijo. Y yo dije, ay, de esta sí no se salva mi mamá, ¿verdad? De esta sí no se salva, porque mi mamá se había alterado y se había enojado y le había dicho algo a la persona, le había respondido fuerte. Y entonces yo me recuerdo, tenía como 13 años, 12 o 13 años. Y le dice, mi mamá le responde, mire, le dice, es que yo no soy perfecta. Es que yo tengo cosas feas en mi vida, cosas que son desagradables, actitudes y ciertas cosas que me molestan. Entonces por eso busco de Dios. Por eso es que yo voy a la iglesia o yo me congrego, yo busco de Dios. Entonces mi mamá le dice a la otra persona, pero usted, como sí es perfecta, como no tiene ningún problema, no necesita de Dios. Y yo, un niño de 12, 13 años, dije, wow, qué respuesta. Y esa se me quedó en la mente. Dije, es cierto, yo no voy a la iglesia, yo no busco de Dios porque soy perfecto, sino porque reconozco que soy imperfecto y que fallo. Pero estoy anhelando, ¿verdad? Anhelo cada día amar más a mi esposa, amar más a mis hijos, amar más a Dios, amar a mis hermanos. Y por eso es que estamos caminando y estudiando la palabra de Dios. Para eso es. No es para ser santos y andar con una, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a lo de los ángeles? Aureola, ¿verdad? No, no es para eso, hermanos. Es para que día tras día seamos cambiados y hechos a como Jesús fue aquí en la tierra. Entonces, Juan menciona el tema de la comunión con Dios, ¿verdad? Y la comunión dice, una vez más, ahorita estoy repasándolo de la semana pasada, en primera de Juan 1:3 dice, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener comunión con nuestro Padre Celestial y con el Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo, porque Dios es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso lo dejamos muy claro, ¿verdad? No hay ninguna duda de eso. Entonces, Él quiere que nosotros, ¿verdad? Cada día tengamos esa comunión con Él, porque miren, cuando yo tengo una comunión con Dios, yo voy a dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando yo me alejo de Dios,
Cuando yo no me intereso en buscar de Dios, en estudiar su palabra, en reunirme con personas que tal vez no vamos a pensar igual. Nunca hay dos personas que piensan igual, pero que tenemos un mismo anhelo, ¿verdad? O nos llevamos bien y estamos buscando del Señor. Vamos a pecar menos. Es así de increíble. Una estadística que me impactaba en medio de esta pandemia, cuando estuvimos todos encerrados. Decía una estadística, el crimen cayó, ya no hay delitos de robo, ya no hay asesinatos. Pues, obviamente, si todos están dentro de sus casas, ¿verdad? Hasta los ladrones estaban y los sicarios estaban todos en su casa, ¿verdad? Pero los problemas intrafamiliares subieron, ¿verdad? Padres peleándose con los hijos peleándose con los padres porque no se aguantaban. Y yo dije, wow, cuando nos alejamos de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucedía? Seamos sinceros, estábamos en la casa encerrados y no pasábamos estudiando la palabra, no pasábamos buscando de Dios, no, nos cuesta, hermano, nos cuesta. Pero, y problemas y situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando nos alejamos de la comunión con Dios, somos más fáciles de pecar. Pero entre más cerca estamos de Dios, buscando de Dios, no es que vamos a ser perfectos, no es de que vamos a ser santos, no. Va a haber en nosotros algo que va a decir, no, yo antes hacía esto, pero ahora que quiero buscar de Dios, ya no lo voy a hacer. No es para agradar a un hombre, no es para agradar una iglesia, no, es para agradar a Dios, porque amamos a Dios. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide, porque la debilidad es nuestra carne, hermanos, mi carne. Gerson, Jerónimo, ese hombre sin Dios es una persona que puede hacer las peores cosas. Pero cuando Jesús vive en nosotros, en nuestro corazón, entonces Él empieza a cambiarnos, ¿verdad? Cuando ustedes me ven ahí riéndome y molestando y esto, no es porque yo soy así, sino pregúntenle a mi esposa. ¿Verdad? Ella dice, ay, ¿por qué con todos los de la calle ahí sí te andas riendo, verdad? Allá en la misión andas riendo, pero aquí sí venís enojado. Hermanos, somos pecado, reconozcamos que somos pecado, pero Él ayuda al pecador. El Señor, nuestro Dios, ayuda al pecador y hay restauración para poder tener una comunión con Él. Y lo vemos ahí en la segunda parte de este primer versículo. Apenas acabamos de empezar el versículo 1 del capítulo 2. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Estoy leyendo otra versión diferente a la de ustedes, hermanos. ¿Alguien puede leer la versión que tiene ahí del versículo 1 y 2? ¿Alguien la tiene igual? Amén. Ok. Entonces dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abogado tenemos. ¿Qué expresión más hermosa, hermanos? El deseo de Dios es que no pequemos. Amén. Eso está claro. Amén. Dios desea que no pequen ustedes, que no peque yo. Pero si hacemos algo que no agrada a Dios, hay un abogado. Un abogado, ¿qué es, hermanos? Es un defensor que está a nuestro lado. Hoy en día existen abogados. Amén. Ustedes conocen abogados. ¿Y qué hacen los abogados? Buscan, defienden a las personas que posiblemente están siendo acusadas falsamente, que son inocentes. Entonces, el abogado es un defensor. Y nuestro abogado, su abogado, mi abogado, tenemos el mejor. Es Jesús mismo. Amén. ¿Qué esperanza? Jesús es nuestro abogado, hermanos. Entonces, abogado tenemos. Él es nuestro defensor. Aun cuando pecamos ahora, si yo peco hoy, Dios no se escandaliza por nuestro comportamiento humano porque somos humanos. Cuando Adán y Eva pecaron allá en el Edén, ellos pecaron
Dios ya lo sabía. ¿Y cómo llegó Dios? Adán, Adán, ¿dónde estás? Porque él quería tener comunión con Adán, quería hablar con Adán, porque eso es lo que Dios anhela. Pero como Adán ya había comido del fruto, había pecado, ¿verdad? Y pecado es hacer todo aquello que no agrada a Dios. En ese momento comer ese fruto fue un pecado, porque Dios le había dicho a Adán, puedes comer de todo, todos los frutos, de todos los árboles, solo dos no puedes tocar, ¿verdad? El de la sabiduría, del bien y del mal, y el de la vida. Y vino la tentación, ¿verdad? Y Eva, todo por las Evas, ¿verdad? No, son bromas, hermano. Todo por las mujeres. No vamos a meternos en ese tema hoy. Pero Eva, ¿verdad? Cayó y Adán también comió del fruto y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces se estaban escondiendo. Y cuando Dios se acercó a buscarlos, Adán estaba escondido. Ay, me escondí porque yo estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Él había desobedecido a Dios y sus ojos se habían sido abiertos al bien y al mal. Ay, hermano, si no hubiera pasado eso, no hubiera pecado hoy en día. Pero Dios tiene todo bajo control, porque ahora tenemos un abogado. Abogado tenemos con Jesús. Él, entonces, no se escandaliza, hermanos. Nosotros nos escandalizamos. Ay, ese hermano hizo tal y tal cosa. ¿Cómo puede ser que el hermano hizo? Hermanos, somos humanos, somos hombres y carnales. Sí, debemos de rechazar el pecado, hermanos. Pero si alguien falla, no nos escandalicemos. Dios no se escandaliza, hermanos. Él es omnipresente, omnisciente. Él ya ha visto nuestro final. Nosotros ahorita yo tengo 32 años, pero Él ya sabe cuando Él me va a llamar a su presencia, cuando yo tenga que dejar este mundo. Él ya lo vio. Él ya lo vio, hermanos. Entonces, Él no se escandaliza. Mira lo que hicieron, ¿verdad? Si yo hubiera sabido que iban a hacer eso, entonces no los hubiera perdonado. No, hermanos, nuestro Dios, Jesús, no es así. Jesús nos perdona. Su perdón está disponible para nosotros hoy. Hermanos, hoy está disponible porque tenemos abogado con Jesús. Es como que si en las cortes celestiales estuviéramos acusados. Nosotros somos acusados delante de un juez justo que es Dios Padre. Y nuestro abogado se levanta para responder por nuestros cargos. Y él dice, ¿verdad? ¿Qué dice nuestro abogado? Él es culpable. Sí, él ha pecado. Su señoría es culpable. Es más, es mucho más que culpable de lo que se le acusa. Y ahora en adelante, ¿verdad? Al confesarlo, Él viene y entonces empieza a defendernos. ¿Cuál debe ser la sentencia? Entonces dice Dios, Padre, ¿va? ¿Cuál es la sentencia? Si Él ha pecado, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, si yo ando en pecado, es muerte. Entonces, Dios Padre dice, entonces, ¿cuál es la sentencia de pecado para este culpable de pecado? Entonces, Jesús, nuestro abogado, dice, su sentencia debe ser la muerte. Él merece toda la ira de este tribunal. Durante todo este tiempo tenemos un acusador, hermanos, y sí existe el acusador, que es el diablo, y él viene a nuestras vidas y siempre está acusándonos. Él está acusándote, me acusa a mí también. Sí, ellos son culpables, ¿verdad? Mira, ya admitieron su culpabilidad, su pecado. Podemos ver nuestro castigo, hermanos, también nosotros. Pero en ese momento nuestro abogado se acerca al juez. Su señoría, ¿puedo hablar con usted un momento? Y se acerca. Y cuando se le acerca le dice, papá, padre, este me pertenece, es mi hijo, es mío. Y yo ya pagué el pecado por él. Al morir en la cruz del Calvario, mi sangre fue derramada y fue aplicada sobre su vida porque él me pertenece, ella me pertenece, es mi hijo. ¡Qué esperanza, hermanos! Padre, su castigo ya fue cumplido con mi muerte y mi resurrección. Ya fue cumplido. Yo pagué por
su pecado y sus pecados en totalidad. Entonces suena nuestro juez justo, el Padre, suena su mazo, ¿verdad? Imaginémonos esa corte. Culpable de los cargos, castigo cumplido, ¿verdad? Es culpable, pero el castigo ya fue pagado. Y hermanos, nuestro acusador se enloquece. El diablo se enloquece y él dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Porque el enemigo, él cree que el sacrificio de Jesús no es suficiente. Pero hermanos, es más que suficiente para perdonarnos de mis pecados, de sus pecados, de nuestros pecados, hermanos. Y Dios dice, no, el pecado ya fue pagado. Mi Hijo Jesucristo estuvo dispuesto a venir a este mundo a dar su vida. Él caminó en esta tierra como un hombre perfecto, sin tacha alguna. Tentado, sí, fue tentado. 3 veces lo vemos en la Biblia. Pero él venció la tentación y no fue hallado pecado alguno. Fiel a sus padres, honrando a sus padres hasta el momento en el cual fue llamado al ministerio. Dice la palabra que él crecía en gracia y entendimiento para con Dios y para con los hombres. Amén. Ese es nuestro abogado perfecto. Y entonces el juez nos deja en libertad, hermanos. Eso es lo que sucede cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y venimos delante de Dios. Porque, hermanos, el enemigo, el diablo, sí nos va a acusar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero no se te ha olvidado, tú has hecho esto. Tú haces esto. Y ahora te haces el gran espiritual. Y ahora crees que puedes estar ahí cantando y puedes estar ahí estudiando la Biblia y puedes estar haciendo esto y lo otro. No te hagas el santurrón. ¿Sí? Entonces, no escuchemos la voz del enemigo. Nosotros digámosle, sí es cierto, sí yo peco, sí yo he hecho eso, pero también le he pedido al Señor Jesucristo que aplique su sangre preciosa sobre mi vida. Porque hay poder en la sangre de Cristo, hermanos. Amén. Hay poder en la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Podríamos pensar que nuestro pecado vuelve a Dios contra de nosotros, hermanos. Pero el amor de Dios es tan grande que en su amor hacia nosotros, Él fue hasta lo último para que pudiéramos estar de pie frente a su santa justicia. Él estuvo más que dispuesto por medio de Jesús, y Dios puede estar a favor nuestro aún si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí. Serán emblanquecidos y hechos blancos como la nieve. Purificados seremos, hermanos. Jesucristo el justo, eso significa que Jesús está completamente calificado para ser mi abogado, para ser su abogado, para ser su abogado, ya que Él es perfecto y sin pecado. En otras palabras, aquí en este mundo, para poder, si yo quiero estudiar leyes en la universidad, yo tengo que pasar un examen, y creo que no es un examen, son 3 exámenes. Porque tengo unos amigos que son abogados o estudiaron abogado y se han quedado unos en 1, unos en 2, no han podido pasar los 3 exámenes y son difíciles, son exámenes difíciles los que estudian derecho aquí en Guatemala. Pero Jesús, Él ya pasó todos esos exámenes, Él es perfecto como abogado. Él ha pasado todos los exámenes que necesitó. Y está calificado para representarnos a nosotros. Nosotros somos sus clientes, hermanos. Somos sus hijos, ¿verdad? Pero ¿verdad? Yo busco a un abogado, soy un cliente si yo necesito ayuda. Entonces, Él está más que calificado. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado porque Satanás nos acusa delante de Dios. Delante de Dios. Pueden anotar Apocalipsis 12:10 o pueden buscar Apocalipsis 12:10. Necesitamos distinguir, y hermanos, esto es lo que les decía hace un momento, entre la acusación del diablo y la convicción del Espíritu Santo por el pecado.
Son dos cosas diferentes. Cuando el enemigo, cuando el diablo me está acusando, él lo que está buscando es, te está tratando de que yo vea mi pecado, que ya lo sé, ya sé que soy pecado, pero para que yo me aleje de Dios. Porque él dice, como tú has pecado, como eres así, no deberías de estar ahí. Entonces, mejor sigue haciendo lo que me gusta a mí hacer. Pecado, pecado y pecado. Cuando el Espíritu Santo viene y trae una convicción de pecado, es cuando yo hice algo incorrecto. Y viene el Espíritu de Dios y trae convicción a mi corazón. Y yo digo, es cierto, yo soy pecado. Yo le fallé al Señor, pero no me voy a alejar de Dios. El Espíritu Santo no me aleja de Dios, me acerca a Él, me mete más en su presencia. Yo busco estar con Él, buscándole en oración, en alabanza, en adoración, para poder ser restaurado, hermanos. Abogado tenemos en Jesucristo, hermanos. Exacto. Judas, él escuchó a la acusación del enemigo y fue y se le hizo más fácil poner su casa en orden y ahorcarse. Amén. Esas son las acusaciones del diablo. Pero la convicción, cuando hay, la palabra es redarguir, ¿verdad? Cuando somos redarguidos por el Espíritu del Señor de pecado, nos atrae más al Señor. Ay, hermanos, que nosotros no seamos como el diablo. Pecaste para afuera. No estás calificado. Hermanos, si hemos pecado, si alguien ha pecado, necesitamos traerlo más a la presencia de Dios. Necesitamos acercarlo más a Dios. No tacharlo. ¿Qué es lo que Dios hizo con la mujer adúltera que dice que fue hallada en el mismo acto de adulterio? ¿Qué hizo Jesús? Llegaron todos sus acusadores. Ha pecado. Lance la primera piedra a quien nunca ha pecado. ¿Y qué hicieron todos? Todos eran pecadores. Dejaron ahí su piedra y se fueron. Ese es nuestro Jesús, hermanos. Entonces, ya que se habían ido todos los acusadores, entonces viene Jesús y nos restaura. Y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Maestro, no hay ninguno. Se fueron, no hay. Entonces, mire el gran castigo que hizo Dios con esta mujer. La gran disciplina. Fue y le dijo, ve mujer y no peques más. Yo no veo ahí que la hayan echado, que la hayan excomulgado, que la hayan tildado, que la hayan marcado y señalado. Hubo restauración genuina, hermanos. Este mundo está cansado de iglesias, está cansado de religión y Dios está buscando relación. Esa es la comunión que Dios busca aquí, que estamos viendo en Primera de Juan, una comunión genuina con nuestro Padre que nos va a traer. Sí, hermanos, si pecamos y fallamos, vamos a reconocer, porque hermanos, David es otro, ¿verdad? Sí, agarró otra mujer y mandó a matar a Urías Eteo, ¿verdad? Y de ahí le viene el profeta, muy, muy sabio el profeta, ¿verdad? Mira, David, te quiero contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejas y otro hombre que solo tenía una ovejita. Y vino una visita a ese hombre que tenía muchas ovejas y ese hombre fue y le quitó su ovejita al otro y la mató y la sacrificó para dársela a este. ¿Qué crees que eso? Debe morir, ¿verdad? Él, el gran rey David, debe morir. Muy bien, le dice el profeta, tú eres ese hombre. Y ahí se recordó. Porque hermanos, somos fáciles para ver el pecado de todos los demás, pero no nuestro pecado. Señor, ayúdanos a ver mi pecado primero. Antes de abrir mi boca y juzgar a alguien más, Señor, yo necesito ser cambiado. Yo necesito ser perdonado. Te necesito como mi abogado, Jesús. Y entonces David, al ser confrontado, sí fue quebrantado, hermanos. Él halló gracias, porque dice la palabra que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces hay esperanza, hermanos. Lo que podemos ver ahí es de que sí, fue muy directo a dar el juicio con este hombre, pero no se estaba juzgando a sí mismo. Hermanos, no hagamos eso. No hagamos eso. Casa del alfarero
es donde vamos a estar vasijas rotas, vasijas quebradas, vasijas que hemos sido lastimadas, sí, pero nuestro alfarero celestial nos va a tomar y nos va a moldear y nos va a hacer mejores vasijas para ser usados por Él. Y las vasijas en ese tiempo, algo que el Señor me pone en el corazón es de que eran usadas para ser llenas de su aceite, de aceite. Y en este tiempo necesitamos ser llenos de su aceite espiritual, de su Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Entonces, abogado tenemos con Jesucristo. Sigamos, ya me estoy yendo por otro lado, pero aquí estamos en el estudio de Primera de Juan. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ay, hermanos, por eso les dije, yo estaba haciendo todas estas notas, yo dije, no creo que vamos a adelantar mucho hoy, pero está bien, hermanos, que Dios tome el control, porque queremos que esto impacte nuestras vidas. No solo es un estudio solo para leer, es para que impacte nuestras vidas. Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto quiere decir que Jesús es quien expía, ¿sí? Y quita nuestros pecados. Esa palabra expía es de expiación. Ahora, cuando se escribió en este tiempo, existían los griegos, los romanos y los griegos. Y ellos tenían una idea de la propiciación que es presentarle un regalo a los dioses para hallar un favor, ¿verdad? En otras palabras, pensaban que era un sentido en el cual un hombre, yo como hombre puedo sobornar, dar algo, hacer un favor a un Dios, no un Dios con mayúscula, sino un Dios con minúscula, ¿verdad? De los dioses de los griegos y los romanos, para poder hallar beneplácito delante de ellos. Entonces, pero la idea en los caminos del Señor como cristianos de la propiciación es que Dios mismo se presenta a sí mismo, que es Jesucristo, como aquel que quitará su ira. Porque, hermanos, Dios no ama el pecado, ¿verdad? Dios se enoja con el pecado, ¿verdad? Pero Él es la propiciación, Él mismo, Jesucristo, es quien quita la ira hacia nosotros por nuestro pecado. La propiciación, la palabra implica que Cristo nos ha reconciliado con Dios. Él nos reconcilia. ¿Qué sucede si cuando una pareja está peleada? Se hablan, ¿verdad? No se hagan que nunca se han peleado con la pareja, ¿verdad? Entre eso nos alegamos con mi esposa también, ¿verdad? Y había un hermano que decía, es que yo nunca me he peleado con mi esposa después de tantos años. Yo decía, ¿vivirá aquí en la tierra o en Marte o por dónde vive? Porque, ¿verdad? Eso no es así. Y cuando le hacía la pregunta, yo no estaba hablando de si se agarraba a golpes. No. Discusiones entre veces por algo sencillo, ¿verdad? ¿Y qué color quieres el piso? No blanco, no negro, no blanco, no negro. Y por eso termina uno discutiendo, ¿verdad? Por cosas muy sencillas. Entonces, y si nos discutimos como pareja, uno se va por un lado y ella se va por otro lado. ¿Y qué sucede cuando nos reconciliamos? Llega uno y dice, mi amor, perdón, ¿verdad? Sí, tenías razón, o no tenías razón, pero ni modo, ¿verdad? O sea, empieza una reconciliación. Entonces, eso es lo que Jesús hace con nosotros como nuestro abogado y como la propiciación. Él nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos, eso es la propiciación, ¿verdad? Y esa reconciliación solo será a través del sacrificio, de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y porque Jesús al descender al infierno, al Hades, Él venció la muerte y al tercer día resucitó. Lo acabamos de celebrar hace unos domingos, ¿verdad? El domingo de resurrección, ¿verdad? El domingo de Pascua. Celebramos la resurrección de Cristo, porque Él sí resucitó al tercer día. Y dice, y no solo nuestros pecados, sino los de todos, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, ese es el Dios al que servimos. Aunque Jesús hizo expiación por todo el mundo, no todo el mundo es salvo ni tiene comunión con Dios.
Entonces, en el Antiguo Testamento, en Levíticos 16, ustedes en su casa pueden leerlo, existía el día de expiación. Y todo el pueblo de Israel tenía que ir y celebrar el día de expiación porque ahí era donde sus pecados eran perdonados. Mas no tenían una comunión con Dios. Porque de todos ellos que cada año eran expiados por los sacerdotes, todos murieron, hermanos. Solo 2 fueron salvos, Josué y Caleb. Entonces, hermanos, Dios ha perdonado nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Mas la clave es tener una comunión con Dios, una comunión con nuestro Padre. Las palabras también por los de todo el mundo nos anuncia a nosotros de que al mundo Dios quiere perdonarle sus pecados, pero el mundo tiene que reconocer su pecado y tener comunión con Dios, ¿verdad? No es todos los caminos llevan a Roma, no es todas las religiones me llevan a Dios, no, hay un camino y es Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús mismo. Entonces, solo hay un camino. Los pecados por el mundo ya fueron pagados, mas el mundo necesita comunión con Dios. Ay, hermanos, que seamos agentes de poder, que la gente en este mundo pueda reconciliarse con Dios, pueda tener comunión con el Padre. En estos días, hermanos, yo he estado encontrando persona tras persona que ha sido lastimada, ha sido herida. ¿Y saben en dónde, hermanos? ¿Saben en dónde? En la iglesia. Por el pastor, por el padre, por el líder espiritual, por esta persona y esta otra persona. Es que me hicieron esto y esto y esto, y por eso ahora ya no quiero saber nada de Dios. Hermanos, no peleemos con Dios. Es cierto, como hombres podemos fallar, que Dios nos dé la gracia, pero reconciliemos este mundo con Dios. Seamos agentes de Dios para reconciliar a las personas con el mundo. ¿A qué versículo hemos llegado? Al 2 nomás. Vamos a terminar ahí. No quiero cansarlos. Solo 2 versículos vimos hoy. Entonces, vamos con la gracia del Señor la próxima semana a continuar con los versículos 3 al 6, el fruto de la comunión. ¿Cuál va a ser el resultado si yo tengo comunión con Dios? Amén. Y solo leamos esos versículos y vamos a terminar el estudio ahí. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, la próxima semana vamos a ver cuál es el fruto de la comunión, de esa comunión con Dios. Amén. Entonces, tío David, ¿será que podemos cantar ese canto, ese himno que estábamos cantando al inicio? Lávame en tu sangre, Salvador. Amén. Que podamos pedirle al Señor ser lavados, hermanos. Ser limpiados por su sangre. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que cantemos solo el coro, que eso sea nuestra oración en esta noche, y después vamos a orar por la ofrenda, hermanos. Si en nuestro corazón está dar una ofrenda, podemos dejarlo, ahí está el canasto, no lo vamos a pasar el día de hoy, pueden pasar ahí y dejar su ofrenda. Y también queremos orar por las necesidades. Hay peticiones de oración. Quiero orar por la vida de el hermano de una compañera, Sara de Boror. Su hermano fue hospitalizado hoy y está muy grave de salud, entonces queremos orar por su vida. Él es diabético, además de eso, entonces que Dios pueda tocar su vida. Por la hermana Clemen de Rivera. Amén. Por mi hermano
Rafael Castellanos. Voy a anotarlos, hermanos, porque soy muy cabezón y entre veces se me olvidan. Rafael Castellanos y la hermana Clemen de Rivera. ¿Ok? ¿Alguna, amor? Yo vi que también tenías una petición de oración. Por don René, amén. Y por Paula, amén. Son vidas que necesitan un toque del Señor, amén. ¿Alguien más? No sé si alguien tiene alguna petición de oración. Queremos orar por personas que conocemos que todos necesitamos de Dios, ¿verdad? Pero que sabemos que están pasando tiempos, quebrantos de salud, necesidad personal, necesitan cadenas ser rotas. Entonces, hermano. Yo me acordé de un compañero de trabajo que hospitalizaron. Los dos tienen COVID, ¿no? Ajá. Pero el bebé no daba positivo, entonces dejaban a él en la casa y a la esposa en el hospital. Wow. Okay. ¿Cómo se llama él, su compañero? José Arevalo. Queremos orar por José Arevalo, por su esposa, y wow, y ese bebé, ¿verdad? Qué difícil. Amén. Entonces, cantemos al Señor y después vamos a orar. Así terminamos nuestro estudio en esta noche. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Una vez más. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Señor, por favor, lávanos con esa preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Límpianos de todos nuestros pecados, Señor. En lo íntimo de nuestras vidas, Señor, en nuestras habitaciones, en nuestras casas, que podamos confesar nuestros pecados delante de ti. Y como hemos visto, abogado tenemos con Jesucristo el justo, con tu Hijo, Señor, y lo creemos en esta hora, Señor. Aquí estamos tal y como somos de pecadores, Señor, anhelando ser limpiados, ser cambiados, ser transformados, Señor. No es con nuestras fuerzas, no es hacer buenas obras únicamente. Sí es importante hacer buenas obras, pero necesitamos ser guiados, ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Aquí están nuestras vasijas rotas, quebradas, quebrantadas, lastimadas, Señor, enfermas espiritualmente. Pero que tú puedas, oh alfarero celestial, tomarnos y hacernos de nuevo, Señor. En esta hora queremos levantar cada una de nuestras peticiones presentadas. Quiero, Señor, orar en esta noche por la vida de Rafael Castellanos, Señor. Tú conoces su necesidad, la petición de su hermana, Señor, por su vida. Puedas tú acercarte a su vida, puedas hacer una obra preciosa en su corazón y que él pueda testificar, Señor. Sabemos el poder de la oración. Hay poder en la oración de los justos, Señor. Y creemos a tu palabra, Señor. Por favor, muévete en la vida de Rafael Castellanos, Señor. También en la vida de Clemen de Rivera, Señor. Por favor, acércate. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay, Señor. Puedas tú responder en tu obra perfecta, Señor, haciendo tu voluntad perfecta, Señor. No venimos reclamando, Señor, sino suplicando que tú hagas tu obra perfecta en su vida, Señor. Queremos levantar la vida de don René y la vida de Paula en esta noche, Señor. Tú los conoces. Puedas tú, Señor, romper cadenas, puedas tú traer libertad espiritual a su vida, Señor.
Sabemos que tú puedes levantarlos, tú puedes hacer una obra preciosa en sus vidas, Señor. También por la vida de José Arévalo, por la vida de su esposa, quienes están siendo afectados por este virus de COVID-19, Señor. Sabemos que no hay nada difícil para ti, Señor. Puedas poner tu mano de sanidad sobre sus vidas, Señor. Mira la vida de la esposa de José, quien está hospitalizada, Señor. La vida de su bebé, Señor. Por favor, atiende a las necesidades de este bebé, Señor. Oh, Señor, quiero también clamar por la vida del hermano de Sarita de Boror, Señor, quien está hospitalizado. También por esta pandemia, Señor. Mira su enfermedad de diabetes, Señor. Pero, Señor, tú tienes el control. No hay nada imposible para ti. Tú puedes traer sanidad. Tú puedes hablar a su corazón, Señor. Muchas gracias, Señor, por cada vida aquí presente con nosotros, Señor. Gracias por la vida de Cristian y de Lidia que están aquí con nosotros, Señor. Por favor, habla a sus corazones. Mira la necesidad que ellos puedan tener en esta noche, Señor. Y que puedan, Señor, deleitarse al abrir tu palabra y al estudiarla, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. También quiero pedirte por la vida de nuestra hermana Nancy, Señor, de Castellanos. De Asmitia, perdón, Señor, que pueda, Señor, hacer tu obra perfecta en su vida. Está cumpliendo un año de vida en este día precioso, Señor, que tú puedas, Señor, cumplir tus propósitos sobre su vida, Padre Celestial. Oh, por amor a tu nombre, ella ha sido, Señor, una bendición para la vida de su esposo, para la vida de sus hijos, Señor, y la tienes aquí con nosotros, Señor, la bendecimos. Y, Señor, te suplicamos que puedas traer salud a su cuerpo también, que puedas traer sanidad a su corazón también, Señor, y que puedas restaurar cada área en su vida, en su corazón, en su mente, Señor. Los bendecimos, Señor, en esta noche. Y también, Señor, bendecimos la ofrenda que va a ser recogida en esta noche, Señor. Damos con un corazón alegre de lo mucho que tú nos das, Señor. Y nuestro anhelo es que tu palabra, que tu evangelio pueda ser expandido, Señor. Que podamos ser agentes de bendición. Señor, hay tantas vidas en este mundo que necesitan conocerte, Señor. Y ese es nuestro anhelo en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Sí, David. Amén. Amén, sí, gracias. ¿Quiere dar el testimonio? Si quiere, pase tiempo para darle. Hay un pequeño testimonio que en verdad me animaba cuando lo escuchaba, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Solamente quería compartir esto, que una hermana que teníamos más de 40 años de no verla y por alguna razón pues logramos restaurar ese contacto, y fue exactamente ese día que logramos hablar que nos comentó que ella en ese momento andaba en vueltas de hospital porque su esposo estaba muy mal de salud, y tuvimos el privilegio de poder orar e interceder al Señor por su vida. Y días después que volvimos a platicar, ella con mi esposa le comentó que el Señor había respondido esas oraciones, porque aquí en esta iglesia oramos por él, ¿se recuerdan? Y ahora ella nos cuenta que el Señor respondió, y si no hubiera sido por el Señor, él hubiera muerto, porque de veras tenía su hemoglobina muy baja, ya en niveles de que uno se muere, ¿verdad? Pero sin embargo nos testificaba que hasta ha subido de peso y se está recuperando, y la gloria no es nuestra, por supuesto, la gloria es del Señor, pero esto nos anima para que cuando oremos por los enfermos lo hagamos como si nosotros fuéramos los enfermos, hermanos, porque el Señor necesita que amemos a los enfermos. Y si un día usted o yo queremos tener ese gran ministerio de sanidad, como hemos visto que muchos siervos que tienen ese ministerio, donde sanan hasta paralíticos, cáncer, y tiene que haber en nosotros una carga por los enfermos, porque no le va a derramar ese don a una persona que ni le interesa a los enfermos, ¿verdad? El Señor va a derramar ese ministerio de esa categoría a las personas que sintamos carga por lo que nuestros hermanos sufren, hermanos. Entonces el Señor ahí va a mandar, va a decir, a él le puedo dar
tesoro, este don, ¿verdad? Amén. Eso era lo que quería testificar. Amén. Entonces, qué bendición. Amén. Y como decía tío David, la gloria es para el Señor. Solo queremos, en verdad, identificarnos con los enfermos, con las necesidades, y esas personas van a tener un testimonio para el Señor también. De esta forma, entonces, vamos a despedir nuestra transmisión en Facebook Live y en el video que después va a ser subido a YouTube. Que el Señor les bendiga. Y pueden dejarnos sus comentarios, y también hay peticiones de oración. Va a ser una bendición poder orar por esas necesidades también. Así que vamos a cortar ahí la transmisión. Bendiciones, hermanos. Amén.